Buenos días, iniciamos una nueva charla sobre Barcelona, la charla número 13. Dentro del barrio de Sants tratamos ya la estación de Sants. Fijaros, para el que quiera ver planos antiguos, interesantísimos, tenemos IGN, comparador de mapas, entramos en esta carátula y buscamos, por ejemplo, el 1.50.000 primera edición, que es una verdadera maravilla. Es el primer plano que se hace de toda la península a escala 1.50.000 y que más o menos se empieza a hacer hacia 1900, se culmina hacia 1920 y tantos. Y aquí tenemos Barcelona con todos los regadíos del Bajo Llobregat y ya vemos el casco y el ensanche ya muy desarrollado y todos los ferrocarriles que iban llegando a su entorno. Veíamos el ferrocarril de Mataró, el ferrocarril de Granollers, el importantísimo ferrocarril que iba hacia Lérida y Zaragoza y Madrid, procedente de la Compañía del Norte, que entraba aquí, a la estación de Vilanova en este punto. Y luego vemos los ferrocarriles, por un lado, los pequeños ferrocarriles más o menos locales que iban a Manresa, Igualada, que paraban aquí en la estación de la Magoria. Y luego ya vimos la competencia entre el ferrocarril de Villafranca del Penedés, que entraba por aquí, y el ferrocarril de la costa, que entraba primero a la costa y luego ya enlazó con el de Penedés, la competencia entre Vilanova y Villafranca, siempre continua. Bueno, pues el de Villafranca acabó yendo a Tarragona y este acabó enlazando con el directo a Zaragoza, es cosa curiosa. El de la costa acabó yendo al interior y este del interior acabó en Tarragona y luego Valencia. Con lo cual esta fue una entrada muy importante en competencia con la otra entrada de otra compañía que entraba por aquí. Está claro que cuando ya se hace esta línea, está tratando de rodear el casco viejo y de atravesar un ensanche que aún estaba sin consolidar. Pero la intención ya es clara, es enlazar, ir por la calle de Aragón y tratar de enlazar al final a la que fue luego la gran estación del norte, donde confluían prácticamente todas las líneas. Pero como veis, Sants estaba en un punto estratégico. Estaba en el borde de un ensanche que aquí, como veis, estaba aún sin consolidar, y era un punto perfecto, no solo para atravesar y tener una estación en el centro del ensanche, en la calle de Aragón, sino para luego rodear el ensanche y enlazar con todos los ferrocarriles que venían del norte y también del interior de la península. Con lo cual era un punto muy singular. ¿Por qué? Porque aquí ya no había sitio para una gran estación, con lo cual, poco a poco, aunque la gran estación acabó siendo esta, sin embargo, esto estaba ya destinado a ser en el futuro una gran estación, como va a pasar con Sans. Este es un plano que se llama Minutas, que es un poquito posterior. Veis, aquí ya está hecha la Gran Vía, está hecha la Exposición Universal, o se va a comenzar ya. Y aquí ya tenemos como Sans ya ha ampliado mucho su número de vías. Empieza a verse ya que es un punto de parada, de cambio de dirección de los convoys, es decir, ya tiene no tiene la importancia de esta estación, porque aquí llegaban el ferrocarril de Zaragoza y Madrid, pero sí va teniendo un equivalente en el borde de la ciudad. Y aquí la vemos en este planito, donde como vemos, aquí acababa el ensanche, este es el arroyo que luego va a dar origen a la avenida Tarradellas, y como veis había una serie de parcelaciones, con la España industrial aquí, parcelaciones que seguían distintas direcciones, ya veis, esta sigue una dirección paralela a lo que va a ser el ensanche. Aquí tenemos otra ordenación diferente, perpendicular un poco a la Nacional 2. Aquí tenemos parcelaciones muy antiguas del viejo Sans que seguían antiguas parcelas agrícolas de las laderas, ¿no? Es decir, fijaros que está en una encrucijada de muy distintas parcelas. Lo mismo vemos aquí. Fijaros que aquí ya está todo mucho más consolidado, ya se ha cerrado la edificación, pero aún quedan grandes vacíos en torno a la playa de Vías de Sants. Fijaros que aquí ya se ha hecho la calle Numancia, una pena porque cortó una manzana muy poderosa, que lo vimos en el plano anterior, ahora lo veremos. Estaba más ordenada quizá que lo que quedó después. Vemos también estas grandes manzanas muy consolidadas, pero que se van a romper al ensanchar la calle Tarragona. Y como veis, había una serie de encrucijadas, una parcela triangular que resultaba del encuentro con todas estas parcelas. Quizá lo más ordenado que había aquí era toda esta gran instalación industrial. Y este es un plano escala 25.000 de los años 80 del siglo XX, donde como veis ya se parece mucho al actual. Se sigue notando el choque de tramas, claro, esta parcela triangular,
ha desaparecido la industria y ha aparecido este parque y ya tenemos hecha la estación de Sants. Y aquí quería que comparaseis el plano este más antiguo con la situación actual. Ya veis que aquí el tren se metía aún, estaba sin soterrar, lo que se va a meter por la avenida de Roma. Aquí está ya dibujado el nuevo túnel que acabará yendo por la calle de Mallorca. Y aquí en el mismo, en el plano de Minutas. Ya veis que se parece realmente mucho. Estas zonas vacías han sido ocupadas por colegios, institutos, por la clínica de San Juan de Dios. Esta zona ha quedado de momento, está muy parecida, pero se está consolidando aquí, ya lo vamos a ver, yo creo que equivocadamente, una zona de edificios muy altos. Fijaros que también aquí había un espacio como de transición entre las manzanas, que ha sido luego ocupado por la gran torre y por ese gran edificio blanco que limita un poco la calle Tarragona. Y veis como aquí este vacío ha sido ocupado también por una serie de bloques, una dotación. Y bueno, como veis, es muy reconocible aún el paisaje en ese plano del año 27. Bueno, y aquí simplemente es la comparativa entre los dos. Fijaros, esta es la parcela que os decía. Esto estaba como muy ordenado, preparado para crear un frente hacia la zona de la estación, pero sin embargo, al abrirse la calle Numancia, pues quedó una calle por aquí que se perdió esta ordenación y apareció una nueva calle. Y se perdió un poco el orden que había aquí. Y esto veréis que va a generar una cierta confusión en la plaza de Sants. Aquí, como vemos, también toda esta gran parcela pues ha sido luego transformada en lo que vamos también a ver. Fijaros también esta gran manzana que no respondía a las líneas del ensanche, que también va a producir una cierta confusión con la aparición aquí de unas torres. Y este choque, que lo vamos a ver también, de estas manzanas que venían desde la Nacional 2 y que no han sido resueltas en su choque con la avenida del Paseo San Antonio, que es la que nos lleva a la estación. Y aquí vemos lo que os decía antes, la línea aún sin soterrar, que va a acabar en la calle de Aragón, y la nueva línea que va a pasar un poquito más al norte. Bueno, aquí tenemos esta preciosa fotografía donde vemos la importancia que tiene Sants para la ciudad. Sants forma uno de los espacios más emocionantes de Barcelona. ¿Por qué? Por sus dimensiones, por la llegada a sus bordes de una escala pequeña, de una escala de estos barrios, que es una escala de baja más 3, lo cual daba mucha amplitud al espacio de Sants, porque es una puerta de la ciudad, clarísimamente, pero también es una puerta para el resto de España, es la puerta de salida de Barcelona y la puerta de llegada también, en principio, desde la península. Aquí fijaros su comparativa con otras grandes dotaciones, como es el Camp Nou, o con la Feria y la Exposición Universal, o con la Ciudad de la Justicia, o, por ejemplo, con la Plaza Cataluña. Fijaros la importancia que tiene Sants en la ciudad. Fijaros lo gigantesco que es este espacio, cómo en cierta manera ha ido resolviendo el encuentro con todas estas parcelaciones diferentes, todas que iban llegando hasta ella, cómo se resolvió aquí esta encrucijada, se soterró el ferrocarril, y cómo aún está sin resolver estos encuentros de estas manzanas y esta resolución muy confusa de lo que era este borde del ensanche. Vemos que ha habido mucha confusión, sobre todo en la zona del este. Bueno, y vamos a empezar a seguir esta plaza de Sants y luego el paseo hacia la estación. Fijaros que aquí hay una actuación muy importante, una actuación de posguerra, que trató de recibir las calles que llegaban lateralmente y crear un frente paralelo a la Nacional 2. Era un tema difícil, pero lo resolvió creando este cuerpo intermedio, como veis, un edificio casi simétrico con una gran torre, muy típico de la época de la posguerra. Fijaros, era un punto muy difícil, esto está aún sin resolver, aún tenemos aquí medianerías que pueden realmente taparse, o medianeras. Esta es la nueva avenida de Juan Güell y la Carrer de Sants, que es la antigua Nacional 2. Y aquí tenemos esta impresionante actuación de la época de la posguerra, muy ordenada, muy monumental, con esta gran torre, donde quizá le echamos en falta la proporción de las terrazas. Es una torre donde el dominio del macizo y de esta tipología de hueco cuadrado gigante se ve que compite con la idea de la terraza. Es un arquitecto
que aún no confiaba mucho en las terrazas, y se nota esa indefinición en la torre. Pero bueno, el edificio consigue crear una monumentalidad en la plaza. Fijaros que al fondo vamos a ver nuestra estación, fijaros lo parecido que es su filosofía respecto a esta arquitectura de posguerra. Se parecen muchísimo. El hueco cuadrado, disciplinado, serio. Esto formaba parte de una arquitectura, vamos a contar, se llamaba la arquitectura metafísica, una arquitectura que nace en los años 30, busca un nuevo clasicismo, a la vez es muy austera, muy moderna en ese sentido, rompe con toda decoración, pues se podría considerar también racionalista en ese aspecto, pero ella apuesta por un mundo en cierta manera clásico, mediterráneo, disciplinado, ordenado. Por eso es una arquitectura que se asocia nuevamente a los nacionalsocialismos, a los nacionalsindicalismos. Bueno, y aquí vemos ya cómo continúa la Nacional 2. Tenemos esta plaza al pie de la Gran Torre. Fijaros qué impresionante es este zócalo. Es un zócalo precioso. Fijaros las dimensiones, casi un zócalo egipcio. Es un edificio muy, muy interesante. Es una arquitectura que ahora está muy poco valorada, pero yo con estas charlas, si os fijáis, pretendo que se valore porque es una arquitectura dignísima. Bueno, el portal, como veis, muy austero, comparado con otros portales que hemos ido viendo de los años 20, de los años 30. Fijaros, aquí aparece la terraza, se ve ya, bueno, el inicio de lo que va a ser la terraza, se ve ya la escasez de dimensiones de la terraza, aparece el gersite, algo muy típico de estos años también de posguerra, de los 40, de los 50, pero fijaros qué zócalo tan bonito. Todo este zócalo hace un flanqueo de la puerta y fijaros que es muy, muy interesante. Estas perfectas molduras que envuelven los huecos, que luego van a repetirse en cada hueco. Bueno, es un edificio con interés. Sí es verdad que aquí hay una escasez de terraza, hay un choque de proporciones, una indefinición, y eso hace daño al concepto de la torre, mientras que aquí ha sido controlado muy bien. Sin embargo, aquí la terraza parece como algo extraño al edificio. Fijaros que, curiosamente, donde están las escaleras, que son los encuentros con las torres laterales, tenemos el elemento del portal. Es decir, era un arquitecto, recuerda mucho también un hospital que se hizo en Cruces, el Gran Hospital de Cruces, que era considerado un modelo para todos los hospitales del mundo por su buen funcionamiento. Recuerda muchísimo. Tiene exactamente igual el sistema de escaleras. Bueno, y aquí veis el conjunto. Como veis, esta escalera atiende a 4 viviendas, una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Es decir, hay sistemas en que realmente son viviendas de 4 con habitaciones que dan estos pequeños patios y luego viviendas interiores. Es decir, es un bloque de una gran densidad. Y aquí vemos ya el paseo de San Antonio, donde vemos allí al fondo la que va a ser la protagonista de nuestra charla, que es la estación de Sants. Fijaros que cuando se construyó la estación a mí me pareció muy abstracta, muy dura, muy fría, demasiado minimalista, porque yo esperaba una estación, por ejemplo, una gran bóveda, tipo la estación de Francia, la estación del norte de Barcelona, una gran estación monumental donde se disfrutara del espacio y de la luz. Frente a eso aparece una estación oscura, subterránea, minimalista, muy simplificada, pero con los años he empezado a ver lo emocionante que era esa estación, los valores que tenía. Quizá lo he descubierto cuando está a punto de desaparecer, pero bueno, es lo que os quería contar. Bueno, aquí veis cómo aparece esta avenida que sigue realmente el trayecto del ferrocarril, con edificios que tratan de dialogar con esa plaza que se ha formado aquí, más o menos acertadamente. Como sabéis, es un punto de mucha vida. Fijaros, este entrepiso muy interesante, con oficinas. La ciudad ha detectado que es un punto singular. Y es una avenida que es muy interesante. Bueno, fijaros que este otro edificio, como o al revés, este fue posterior a este, pero siguió con esta tipología de gran pórtico y nos parece muy bien. Y aquí tenemos ya la avenida enfilada. Fijaros los contrastes que hay de alturas, distintas ordenanzas que permitían más altura, la ordenanza moderna que apunta hacia un baja más 4, como lo vemos aquí, ordenanzas antiguas que habían admitido hasta 10 alturas. Hay una serie de confusión, pero la anchura es tan amplia, la luminosidad, la orientación de la avenida y sobre todo ese objeto final que aparece como gran joya, como gran monumento de la ciudad,
salva en cierta manera la avenida. Aquí tenemos esta gran parcela con los dos edificios que dialogaron en su zócalo. Fijaros cómo por su altura, por todo, ha valorado todo este espacio que se estaba generando aquí. Y ahí nos encontramos con todas las calles que van llegando del norte, de las lecciones que vimos antes, y cómo más o menos van tratando de resolver ese choque con una gran avenida. Es una escala muy pequeñita que puede quedar muy, muy mínima frente a esta gran anchura, frente a la actividad que tiene esta avenida, y por eso los arquitectos han tratado de generar alguna monumentalidad. Fijaros, frente a este gigante, ha tratado de crear, fijaros, dos pequeños torreones, estos vuelos de las terrazas, es decir, yo creo que lo ha hecho muy bien, ha tratado de crear como un palacete, es decir, algo más monumental que una simple fachada de viviendas, sabiendo que aquí tenía la avenida. Fijaros que se recuerda mucho a este, pero a escala reducida. Este también tiene su torreón gigantesco, tiene su flanqueo por otros torres, recuerda mucho, es como una especie de hermano pequeño del gigante que tiene al lado. Y está muy bien, fijaros que cuando lo vi desde la calle lateral, me pareció un poco tosco, pero cuando vi por qué había surgido estos torreones, estos gestos de las terrazas tan poderosas, pues creo que al final lo resolvió muy bien. Fijaros que aquí se forma un espacio muy ancho, extraordinario, que al final, ya veis, enseguida se llena de vida. Y viene muy bien este gran espacio, sabemos si está a la espera de otra futura urbanización, pero como es la fachada sur también, y sobre todo, ¿qué permite? El no tener árboles aquí permite contemplar aquel gigante que aparece al fondo. Bueno, aquí ya veis la ordenanza más baja que la que se dio en los años 40. Yo creo que con buen criterio se ha bajado para dialogar con los barrios que están detrás. Y ahí tenemos la sucesión de escalas diferentes. Aquí tenemos este lateral, como esta arquitectura también, bueno, ha tratado con sus terrazas de dar un poco más de monumentalidad al bloque. Ahí enfrente tenemos esta sucesión de ordenanza nueva, que es este baja más 4, con la ordenanza antigua, que claro, la ordenanza antigua pretendía que esto era una gran avenida, y realmente lo era. Ya se ve que ha habido un cambio radical de criterio, y eso es lo que deja estas tremendas medianeras sin solución. Tanto unos como otros actuaban con buena intención. Estos consideraban que para una gran ciudad era necesario esta enorme escala. Estos consideran ahora que esta enorme escala no tiene continuidad con las manzanas que hay detrás y que lo lógico es traer su escala a la avenida. Entonces, fijaros que hay una contradicción porque esa nueva ordenanza, sin embargo, aquí se permite hacer una gran torre. Y es un poco injusto, da la impresión el reparto de edificabilidades que se está dando, porque estos dirán, bueno, a mí me obligaron a un baja más 4, unos años antes había podido hacer 4 plantas más, y de repente en elementos singulares permiten hacer torres. Aquí, como veis, también se dio cuenta de que daba a la avenida, y entonces quiso dar monumentalidad a las cajas de ascensores. Era un problema difícil. Aquí tenemos otra arquitectura muy de estas arquitecturas tan austeras de los años 30 y 40, demasiado austeras, que como veis, pues claro, es una escala excesiva para las calles que vienen detrás. Bueno, y ahí volvemos a tener nuestro edificio. Engaña mucho esta fotografía porque ahí tenemos la Torre Barcelona, creo que es Torre Barcelona o Torre Cataluña, que parecía que está bastante más atrás, pero aquí aparece como si estuviera delante. Y aquí vemos cómo esta torre avanzó demasiado sobre la avenida. Esa es la sensación que da. Bueno, aquí continuamos con ese baja más 4. También con buen criterio ha dado fuerza a la línea de las terrazas, a la celosía. Han tratado todos de dialogar con la gran avenida que había aquí. Aquí tenemos este cambio de escala muy grande de lo que se esperaba que fuera una avenida importantísima de la ciudad. Ya veis bloques muy diferentes, austeros de la posguerra y ya unos más alegres de los años 50 y 60. Y ahí tenemos esta fotografía tan bonita, donde vemos lo que digo, como esta torre que realmente actuó culminando las manzanas que llegaban aquí, pero que habían sido cercenadas por la línea del ferrocarril. Entonces eso genera una serie de espacios triangulares y la aparición de estas proas.
Es una pieza muy bonita, pero está demasiado avanzada para la avenida. Entonces da la impresión que estrangula la avenida. Bueno, y allí vemos ese gigante, luego hablaremos más de él. Seguimos este lateral, vemos las escalas y pasamos al frente. Fijaros, aquí hay otro edificio que también ha actuado muy bien, con estas celosías trata de crear una pieza más abstracta, en cierta manera respondiendo mejor a la gran avenida que hay aquí. Y al lado tenemos dos piezas muy curiosas, muy bonitas porque muestran esta vieja Barcelona, unos edificios preciosos, fijaros los porches todos de arquerías y la escala que había aquí. Una escala, como veis, de baja más 2, baja más 3, una escala deliciosa que coincide con las manzanas que vienen detrás. Aquí se ha permitido, como veis, un baja más entrepiso más 4 alturas, que bueno, yo creo que da una escala muy bonita, ¿no?, para la ciudad. Y el edificio también es muy interesante. Y mejor que esta escala quizá tan alta que se dio antes. Pero bueno, aquí fijaros es una luz de amanecer casi, a primera hora de la mañana, es sur-sureste y es una luz muy bonita, donde muestra pues lo que es un poco una gran ciudad, es decir, estos choques de escala, estas ilusiones de una ciudad de gran altura frente a la vieja ciudad burguesa. Fijaros que hay un aire marinero en toda esta luz y en este ambiente. Las ciudades marineras suelen tener estos cambios radicales de escala. Fijaros también las parcelas tan estrechitas, casi góticas, que han obligado a que los edificios sean muy esbeltos. Eso indica nuevamente parcelas agrícolas que han sido parceladas cara a la ciudad. Es decir, son contrastes entre una ciudad que inesperadamente ha visto aparecer aquí el ferrocarril. Y ahí tenemos, fijaros, aún está en sombra, la estación de Sants, esta fachada, la pieza de la torre y, bueno, todo lo que va a aparecer detrás. Aquí tenemos también otra pieza que la vamos a ver ahora, que yo creo que actuó también muy bien. Bueno, aquí tenemos estos gigantes, fijaros qué bonita esta casa, con ese juego de un triángulo para la terraza, un triángulo asimétrico, esta con su terraza continua, esta que la fuerza se la quiere dar con el cierre de sus terrazas. Bueno, como veis, todas han tratado de crear algo de interés. Y aquí tenemos esta pieza que veis, yo creo que lo resolvió bien, se dio cuenta de que, a pesar de que era muy bajita, se dio cuenta que tenía que crear algún elemento abstracto para que no se percibiera su pequeña escala, ¿no? Y lo hizo muy bien con esta especie de pequeña de celosía prefabricada y la aparición luego de la cristalera. Creo que lo resolvió bien. Enfrente teníamos esto que habíamos visto antes, otro que también actuó bien, ya veis, hemos visto con estas grandes terrazas, la propia barandilla muy densa, para en cierta manera crear un lienzo más continuo y más fuerte. Pero fijaros que aquí hay un problema de cotas. Aquí probablemente la cubrición de ese ferrocarril que viene muy en superficie, pues ha generado estos espacios, más o menos resueltos en algún punto, en otros no, que produce. Y aquí vemos uno de los problemas, que es esta llegada de estas manzanas. Fijaros, es una pena, porque esta torre, que es una torre muy bonita, sin embargo no ha sabido resolver bien el encuentro con la vieja ciudad. Fijaros que podía haber usado estos tonos, que los había usado ahí, o haber usado estos materiales, el enfoscado, incluso el ladrillo, para haber dialogado con estas manzanas que llegaban aquí, que todas tenían más o menos esta altura, como veis, baja más 2, baja más 3. Él ha creado un cuerpo más bajo, pero sin embargo esta extraña verticalidad, este material, pues al final hace que corte muchísimo con lo fácil que lo tenía, haber creado una pieza un poquito más baja con estos mismos materiales. En fin, no entendemos cómo aquí no le ha salido bien. Porque fijaros, esta es la escala que llega aquí. Un baja más 3 o la ordenanza esta de bajas con un entrepiso muy alto. Y aquí llegamos ya al muro que limita el ferrocarril. Fijaros, esto no puede ser. No puede ser que Sants tenga este espacio así, en el encuentro con una de las avenidas principales que tiene el barrio de Sants. Como veis, aquí tampoco se ha resuelto nada bien. Veis la escala que venía, con sus interrupciones, por supuesto, pero esta es una pieza muy bonita. Ya veis que esta fachada restaurada da muchísimas posibilidades. Una fachada preciosa. Y sin embargo, no ha sido bien resuelta. Y era muy sencillo.
Bueno, aquí vemos el punto este. Fijaros que este es un ensanche muy ordenado que va al norte de la Nacional 2 y que el problema es que fue cortado por el ferrocarril y entonces hay que resolver estos puntos. Siempre se generan plazas triangulares o rincones que se pueden resolver. Ya lo veis, ¿no? Aquí esta pieza, pues en cierta manera remata esta manzana, es decir, está bien, se echa un poquito hacia atrás para dejar esta pieza que podía haber articulado con la escala de este barrio, pero como veis el punto es ya casi una esquina muy avanzada respecto a la sensación de la avenida. Quizá aquí lo ideal hubiera sido haberse retrasado un poco más, claro, supongo que se quedaba sin edificabilidad, ¿no? Pues fijaros, una pieza muy bonita, pero que tiene este elemento que yo creo que es dañino para su propia comprensión. Sin embargo, fijaros que aquí pues lo ha hecho muy bien. Ha creado un elemento paralelo a la avenida, a la vez la pieza grande sigue la geometría de la manzana que tiene detrás. Bueno, la escala que genera con estos juegos, pues al final hace que la torre no parezca tan alta. Creo que está muy bien. Me extraña que haya actuado ahí así. Bueno, ya veis que es una pieza bonita, sus terrazas, sus huecos, y ahí se ve, es una pieza emocionante y que, bueno, en cierta manera se da cuenta que está en una avenida de gran importancia. Y vemos, fijaros qué bonito el remate, la luz entrando al interior, pues una torre muy bonita, una torre muy poética. Bueno, y lo que os decía, pues esto también está bastante bien. ¿Veis? Al final remata muy bien en alineaciones con la manzana que tiene detrás. Y deja paso, aquí ya viene flanqueado por el hotel, deja paso a este espacio, un tanto confuso por estas extrañas elementos que urbanizaron estas plazas, que fue una de las grandes críticas que se hizo a la estación de Sants. Las plazas tan duras, tan difíciles, tan extrañas, que generó a uno y otro lado. Aquí nos volvemos a encontrar con el mismo problema, la llegada de esas manzanas que fueron cortadas por el cubrimiento del ferrocarril, y veis unas arquitecturas muy delicadas, muy interesantes, que tampoco este ha sabido, bueno, ha tenido este elemento blanco para dialogar con ellas, pero tampoco demasiado, fijaros, muy mal resuelto este punto, ¿no? Aquí, con fácil que hubiera sido haber creado aquí una escalera, una rampa, porque fijaros que la calle que llega es una calle muy, muy interesante. Y veis, choca, llega a la principal avenida de esta zona del barrio y no ha sido resuelto. Y asombra el color elegido por este hotel, un color muy poco barcelonés, muy poco catalán, dentro de una moda que sabemos que se generó un poco unos arquitectos suizos calvinistas terribles que han hecho que toda la arquitectura europea sea blanca o negra y que me parece un poco absurdo. Es una pena porque es un edificio que tiene un cierto interés. Fijaros que a pesar de su pequeñita escala, que él se da cuenta, pues bueno, tiene fuerza en el gran hueco que lo va marcando, en esa articulación final. Lo extraño es el material elegido. No respeta para nada los colores del barrio que tiene detrás. Y aquí vemos cómo este actuó de forma muy diferente a este. Este prefirió que en su parte baja alinearse con la avenida, pero en su estructura seguir la estructura de las manzanas, cosa que este no hizo. Este olvidó la estructura de la manzana y optó por seguir la alineación de la avenida. ¿Veis? Es una pieza que, bueno, tiene su... Quizá, no sabemos si hubiera sido bueno tener algún elemento alto que le diese una escala mayor, pero bueno, como es austero, tiene este elemento de ruptura para producir la entrada. Si no hubiera sido por el color, pues podría haber quedado como una culminación muy correcta de esta manzana. Es la entrada y de nuevo la llegada de esas calles, ya con el parque, que de cierta manera resuelve con el lago el choque de dos urbanismos muy diferentes. Y ahí tenemos esta maravillosa, nos parece maravillosa cada vez más, este impresionante edificio. Fijaros, no sé si habéis leído mis charlas sobre la historia de la arquitectura, si oís la de Mesopotamia os daréis cuenta cuán evoca este edificio esos viejos imperios de Irak, del Tigris, del Éufrates. También recuerda mucho la arquitectura egipcia, tan poderosa. Fijaros que es la repetición de un hueco cuadrado,
como hemos visto que hacía ese edificio de la posguerra. Da una sensación de serenidad, de eternidad, de permanencia. Casi podría incluirse en esa arquitectura surrealista, metafísica, que decíamos, con Giorgio de Chirico como pintor, Herbert Lis como fotógrafo. Es realmente emocionante. Primero, claramente es un edificio que pretende ser muy austero, muy silencioso, y eso le produce ese enorme misterio. Es una especie de pilono egipcio, de gran monolito de piedra y de vidrio, pero curiosamente el vidrio no pasa a ser un muro como tantos que hemos visto, muros funcionales, sino que repite el dibujo del cuadrado, como en un enigmático, una enigmática transparencia. Fijaros que todo él nace como un enorme menhir tumbado que pesa sobre una losa, que flota, bajo la cual se desarrolla la estación. Es una idea muy bonita y creo que al final creo que era un edificio emocionante. Aquí vemos muy bien, ¿no? Es una especie de menhir tumbado, sesgado, sobre un gran plano que es el que cubre toda la estación. Siempre hubo muchas críticas por estos gigantescos espacios vacíos que tenían realmente su poesía, pero es verdad que no eran plazas para estar, eran plazas monumentales, muy duras, muy solitarias, muy misteriosas. Pero bueno, iban muy bien con el edificio. Aquí vemos un poco la secuencia, como el tráfico ha tenido muchas discusiones sobre si tenía que rodear la estación, sobre si tenía que, cuando ya se construyó este aparcamiento, ya se opta porque el tráfico venga hacia el lado izquierdo, hacia el lado montaña, que se cubre, luego pasa la construcción de esta rampa, que estranguló este espacio. Siempre aparece este porche, que fijaros, esta gran marquesina, que lo que sirve es como una especie de estoa, de pórtico griego, para contener la llegada de estos barrios con una edificación más residencial, con otro tipo de escala, con unas fábricas. Era una especie de diálogo. Por un lado aquí tenía el parque, aquí contenía la ciudad con una especie de bisectriz que era la pérgola. En fin, elementos muy, muy interesantes. Aquí lo vemos muy bien. Es una planta muy mesopotámica, parece un gran zigurat de Ur, y realmente todo en él evoca eso, las plazas sin árboles, todo está hablando, es una época considerada minimalista, que bueno, fue muy interesante en esos años. Y fijaros cómo van llegando las calles del norte. Calle de Santa Catalina, que la vimos antes, llegaba aquí, en este bloque de viviendas, y no teníamos este palau. Quizá aquí lo que está un poco peor es esta planta baja, y también este jardín. Está como olvidado todo esto, porque el edificio está bien. Fijaros que flanquea muy bien también las farolas, todo ayuda a esa concepción, incluso el diálogo blanco-negro entre los dos. Bueno, al final invocan bien el espacio de llegada ante la estación. Y debéis fijaros cómo, bueno, logra que este elemento, con las nuevas construcciones que hay allí, pues al final se integra. Un elemento que destaca, pero bueno, se recupera una línea horizontal. Y hacia aquí tiene la llegada de una maravillosa avenida con unos plátanos fantásticos, maravillosos, que espero que siempre se respeten y que estén protegidos. Unos árboles monumentales que preparan la llegada hacia esa serie de plazas triangulares que van llegando procedente del norte. Fijaros el daño que ha hecho ese pequeño rascacielos que ha aparecido ahí, que compite con la estación, compite en parte con su estética, y yo creo que ha hecho mucho daño al espacio. Bueno, aquí tenemos esta avenida tan bonita, Vallespir, calle Vallespir. Fijaros qué plátanos gigantescos, maravillosas veía ya aquí. Aquí hay que resolver el problema de las cotas, pero teníamos una serie de arquitecturas muy correctas, bueno, que fueron culminadas por esos cines. Mirad qué grandes árboles, maravillosos, que espero que se respeten. Ahí tenemos aún medianeras sin resolver y toda una manzana que queda sin resolver, que va a ser resuelta con pequeños parques, con espacios arbolados. Aquí se asume que la escala va a ser pequeña y eso está muy bien. Fijaros que aquí tenemos estos elementos tan extraños, tan duros y sobre todo estas casetas
que realmente contribuyeron a dar mala fama a los espacios en torno a Sants. Que fijaros que era un espacio interesante, la gran marquesina sobre la cual flotaba y sobre la cual pesaba este gigante con este desplazamiento, en cierta manera este movimiento que generaba la fachada. ¿Veis? Y ahí el dibujo de los huecos, este elemento tan austero también, tan abstracto. Me parece un edificio muy, muy interesante. Es una pena que vaya a desaparecer en cierta manera. Y aquí, fijaros, hablábamos de esta construcción cuando veíamos en los barrios estos del norte y que estaba muy bien cómo había resuelto. Fijaros que aquí se están construyendo con edificios que prefieren no responder, ser muy austeros ante el problema que se plantea. Pero este actuó con mucha valentía. Creó un zócalo y aquí recoge esta escala del barrio y salta sobre ese zócalo, como flotando, y estos pequeños gestos escultóricos en los huecos, en las ventanas, pues ayudan a que no sea una fachada más, sino que sea una fachada consciente del espacio emocionante que tiene ante ella, que es el espacio de las plazas de la estación de Sants. Bueno, aquí vemos un poquito todo esto que está aún como sin resolver, pero bueno, este lo ha resuelto muy bien. Ya veis, ha cerrado la manzana perfectamente, respetando la escala, pero dándole esa sensación de que algo importante está pasando allí. Si seguimos, vemos que aparecen esos espacios triangulares y aquí vemos la gran marquesina que en cierta manera limitaba, era como una especie de filtro que limitaba, iba acondicionando el espacio de Sants para prepararlo para esta pequeña escala de las naves y de las viviendas. Tenemos estas naves, que son naves muy valiosas, y aquí tenemos este frente que es muy correcto, un frente hacia lo que va a ser el gran espacio. Fijaros que esto lo que hace es una especie de elemento de transición de esta escala más doméstica hacia lo que va a ser la gran plaza de Sants. Fijaros, es una especie de juego escultórico muy, muy bonito. Vamos a ir más deprisa para no cansaros. Bueno, aquí vemos cómo aquí había una llegada de muchos elementos educativos. Casi es una ciudad universitaria todo lo que aparece ahí. Aquí tenemos estas naves, que suponemos que será una dotación. Como veis, esto estaba bastante bien resuelto. Sin embargo, han aparecido construcciones como es esta, que han alterado muchísimo toda la concepción del espacio. Fijaros, esta pieza avanza demasiado, estrangula mucho la plaza, porque tiene enfrente aquella gran torre que también avanzó demasiado. Es verdad que había un edificio ya construido de viviendas ahí. Aquí aparecen todos los colegios, institutos, es decir, es una área educativa importantísima. Ahí aparece el área sanitaria de San Juan de Dios. Es decir, la ciudad aquí había respondido muy bien. Era un borde de ciudad y había colocado las grandes dotaciones. Bueno, fijaros qué pieza tan bonita. No sabemos si esta celosía fue posterior o es por matizar un poco el gran canto de la losa que aparece aquí, pero fijaros, todo ahí es una puerta, una boca hacia los andenes. Sin embargo, aquí, como veis, ya ha habido reformas que han ido poco a poco destrozando la imagen de la estación. Pues estos elementos de escaleras, realmente muy caóticos, fijaros ahí qué confusión se produce en esas torres que aparecen ahí. Bueno, esto ya veis que esto pues fue un desastre. Destruyó la limpieza y esta rampa otro desastre. ¿Cómo podíamos tener esto así? Esto sirvió para dar mala fama a la estación. Y fue una pena porque era una pieza muy singular. Lo mismo, bueno, pues aquí estas construcciones que aparecen bajo la marquesina, que era una marquesina preciosa, muy limpia. Veis que era un filtro, una estoa para los autobuses. Y aquí vemos cómo se estrangula con esta rampa que asciende. Bueno, un verdadero desastre. Ya lo veis, cómo se puede destruir un espacio y un edificio. Bueno, veis, altera la percepción tan hermosa que era de esta gran puerta, de este gran dintel que preparaba las entradas. Y aquí aparece ya un poco más de confusión. La torre, que podría entenderse con esa gran horizontalidad, pero a la vez aparecen ahí esas absurdas torres, herederas de Le Corbusier, del movimiento moderno que destruyeron las ciudades,
piezas de una escala gigantesca, otras alineaciones que no han respetado la alineación trasera, en fin, un poco de caos por todos los lados. Claro, es que era muy claro el esquema, era muy limpio, muy diáfano. Y sin embargo, pues todo ha ido poco a poco alterándolo muchísimo. Estas biondas aquí en pleno corazón de la ciudad. Y la confusión también que aparecía en la calle Tarragona con estas piezas de torres. Bueno, ya veis que esto es una pena porque ahí venía toda la zona educativa. Esta torre ha actuado con esta simetría extraña, muy extraña. Quizás no se ha dado cuenta del sitio tan importante que estaba. Fijaros que estas viviendas que fueron las que han provocado que se avance tanto, pero estaban muy bien. Habían asumido una simetría, un eje poderoso. Estaban muy bien. Habían creado un ambiente no muy alto. Pero por desgracia lo que se ha hecho a los lados ha confundido mucho. ¿Veis? Aquí tenemos las viviendas que nacen de esta nueva calle. San Juan de Dios, los institutos, los colegios, esta pieza extraña, que es una torre, pero la planta es extraña. Estas casas, la verdad es que seguían una alineación, da la impresión que paralela a esas casas, da la impresión no exactamente. La aparición de esta segunda torre, en fin, aquí como veis ha habido confusión en el urbanismo. Frente a la claridad que tenía esta pieza, fijaros que aquí había otro punto crítico. Pues bueno, el arquitecto resolvió seguir una línea paralela a las líneas del ensanche, aunque la manzana había roto esa continuidad porque el ensanche acababa aquí. Pero por lo menos creaba un elemento de serenidad. Mientras que aquí hay estos giros extraños. Bueno, aquí lo vemos mejor. ¿Ves? Esta es la calle esa educativa entre institutos y colegios que va enfilando y aquí aparece este extraño edificio asimétrico y la vivienda que provocó que la alineación llegara hasta aquí, que esta, de cierta manera, le faltaría ser completada. Pero veis que respondió bien. Es una vivienda interesante, con una escala de terraza muy poderosa, con este frente ciego que le da esa simetría. Bueno, veis, había respondido bien a ese punto. Pero luego, claro, se le ha añadido este anexo, esta torre que no es torre, al igual que esta que tampoco es torre. Y aquí hay una confusión. Yo creo que había que haber dejado esa torre como única torre y que esto hubieran sido elementos más bajos, claramente. ¿Veis? Esta torre no... Si hubiera sido diferente, si hubiese abierto hacia el espacio, se hubiese dado cuenta de lo importante que era ella en este espacio, pero no se ha dado cuenta. Ha creado una asimetría incomprensible. Fijaros que las posibilidades son enormes porque es una plaza muy amplia, orientada al sur. También esta torre es extraña con ese elemento anexo que le surge. Tampoco sabemos por qué aquí aparece una torre que no sigue, además, como veis, no sigue ninguna alineación. Es bueno que se retrasa un poco, con lo cual deja a esa torre más protagonismo. Esta es la otra avenida Numancia, que llega a la Clínica San Juan de Dios. Esta torre, que aquí es austera, a su lado tiene un edificio muy interesante. Fijaros qué zócalo tan bonito y qué viviendas tan interesantes, con huecos muy grandes, con este orden que le imponen estas cornisas. Es un edificio interesante. Y fijaros este maravilloso zócalo de travertino que prepara un punto que él consideró que era importante, que era el final de esta avenida en la llegada de la otra avenida. Bueno, como veis, aquí hay confusión en las alineaciones. Yo no quiero cansaros. Bueno, aquí vemos cómo este se forzó, porque podía haber optado porque al tener una manzana triangular haber creado una proa, pero no, él reaccionó paralelo a las calles del ensanche. Fijaros que esta torre recuerda mucho a la que habíamos visto al principio, en la plaza de Sants, con las terrazas aún muy tímidas. Recuerda muchísimo, con esa enorme coronación. Es una... Fijaros qué bonito zócalo, fantástico, ¿no? Un gran zócalo de travertino que da una enorme monumentalidad. Recuerda mucho el pórtico de entrada a la torre que vimos en la plaza de Sants. Es una pieza muy monumental que recibe la avenida Tarradellas. Fijaros qué bonitos los portales con estas grandes entradas. Bueno, fijaros el ladrillo a soga y tizón, los huecos muy generosos, el juego del gresite, las grandes cornisas.
Bueno, un edificio interesantísimo. Ya veis que ha logrado crear un ambiente de ciudad con materiales más o menos humildes aquí, pues crea un frente muy monumental. Y tenemos esta enorme pieza. Fijaros qué bien queda este contraste de este travertino con aquel gigante que aparece al fondo. ¿Veis? Y el diálogo de una torre de los años 50 con una torre ya mucho más moderna. Aquí me pregunto si esto no se podría generar una acera que formase un óvalo en torno a la estación, es decir, unificar todas estas aceras que están, como veis, unas se quedan muy estrechas, no dialogan entre sí, no ayudan a unificarse. Yo creo que aquí se podría urbanísticamente resolver mucho mejor. Bueno, ¿ves? Quería mostraros el recuerdo, perdonad. ¿Ves cómo actúa esta torre que recibe estas dos alas de su mismo edificio? Fijaros cómo recuerda muchísimo a esta, que también recibió las alas de las calles, esta estaba sin hacer, de las calles que había aquí, y que también forzó muchísimo su solución, porque también podía haber actuado así, paralelamente, pero forzó para situarse paralelo a la Nacional 2, al igual que el otro forzó para situarse paralelo a la línea del ensanche. Fijaros qué curioso. Son actuaciones casi idénticas. Este toma esta alineación y este toma esta otra alineación. Los dos tienen una torre, los dos tienen sus grandes zócalos de piedra, esa cierta austeridad en todos los huecos de las viviendas. Es misterioso esta llegada ante el principio de todo nuestro espacio, a una y otro lado, como si quisieran marcar los límites de Sants con unas torres que marcasen el borde frente a Barcelona. Esta es la avenida Tarradellas, que llega ante este edificio curvo, que yo creo que también actuó muy bien. Actuó con esta generosidad, con esta monumentalidad, naciendo de un elemento macizo. Bueno, creo que lo hizo muy bien. Lo único que le ha fallado es que la acera actúa como una proa cuando tendría que actuar como algo cóncavo en vez de actuar como algo convexo. Y así se uniría a la sensación de plaza, porque él ya en sí es convexo, entonces le ayudaría mucho que la plaza fuera cóncava. ¿Veis? Porque si no, asoma, bueno, como es ligero, pues asoma muy bien. También es bonito este escalonamiento del zócalo que tiene detrás. También era un punto difícil. Él podría haber optado por una fachada cóncava, quizá hubiera sido mejor para el espacio de la plaza, pero hubiera perdido mucha edificabilidad. Entonces, bueno, opta por algo monumental y aquí estaba lo que os decía. Sería posible crear una urbanización que en cierta manera unifique todos los elementos que aparecen. Fijaros que este aparece con una proa, este se detiene en seco, estos también en seco pero crean torres, este en cambio ha creado una escala muy bonita, aquí aparece uno que no reacciona y aquí un desastre de tres torres que no vienen a cuento, que además compiten con esta que tenía que haber sido la torre singular de la plaza. Bueno, ya lo veis aquí. Fijaros también este, que siendo un edificio interesante, pues no actuó ante el espacio que tenía. Esta es la preciosa avenida de Roma, que curiosamente cuando llega hacia aquí, pues van a aparecer estas tres torres que destruyen un poco el espacio. Cuando la alineación venía ahí, la alineación del ensanche venía ahí. Estas han avanzado sobre esa alineación y se nota. ¿Veis? Estas han roto toda la secuencia de la ciudad. Y compiten además con la única torre que tenía que haber habido allí, que era esa torre. Bueno, ya lo veis, fijaros. Aquí uno puede optar por seguir esta alineación del ensanche, que aquí ves, estos edificios ya no la han entendido, han avanzado sin darse cuenta que aquí había una línea anterior. Quizá estos bloques lo han entendido mejor y avanzan solo las torres, pero es una pena porque se ha roto la continuidad de las alineaciones. Y lo mismo pasaba aquí. Aquí podríamos decir, bueno, la alineación casi venía aquí, pero no, pues no, venía aquí y este edificio es demasiado potente y esta torre avanzó demasiado. Tenía que haber quedado un poquito más atrás, igual que estas no tenían que haber existido. Ya veis el caos completo que hay aquí de alineaciones y tan difícil de resolver. Bueno, esta es la calle Tarragona, que la veremos en próximas lecciones. La llegada entre la Gran Torre en los años 50 y la otra Gran Torre. Fijaros cómo era antes la Torre Cataluña. Yo
creo que era más interesante, de contraste más bonito. Este es este gigante que prepara la llegada al espacio, que bueno, se entiende con unos grandes elementos comerciales. Era lógico, era un espacio que estaba preparado para eso. Aquí la torre ha cambiado de estética, yo creo que a peor. Fijaros, antes tenía sentido, dialogaba con ese edificio blanco de atrás. Bueno, tenía más espacio aquí delante, que lo ha perdido. Creo que ha empeorado la torre. Es una pena, pero eh, suele pasar. Fijaros aquí qué emocionante esta fotografía, con aquel solitario monolito. Fijaros qué egipcio es todo esto, que es serenidad. Por razón se llamaba arquitectura metafísica, arquitectura. Se hablaba también del surrealismo. Era una especie de clasicismo mediterráneo, arcaico, eterno, con grandes espacios. ¿Veis? Aquí es una pena, se ha quedado sin sitio con esa construcción. Bueno, ha perdido contrastes. Y aquí aparece ya el parque. Tenemos esa conexión. Fijaros el contraste entre estas manzanas y este gigante, muy típico de estos años, con estos grandes zócalos, pues que rompen mucho la escala de la calle. Y también este la rompió. Con esta alineación, en vez de respetar esta alineación, pues prefirió seguir otra alineación y creó una ruptura con este barrio. Aquí se ve muy bien. Es una pena porque esta alineación, ¿con quién coincidía? Con nadie. Realmente con nadie. Fijaros, no coincide con esta alineación, no coincide con la alineación del ensanche, no coincide con la alineación de Sants, no coincide con la alineación de estos otros barrios. Solo, no coincide con ninguna alineación, solo es paralelo a esta calle, que es una calle extraña, única. En fin, pues fue un error. ¿Veis? Entonces, ¿qué puede unificar tanto desorden? Pues el espacio o el arbolado, que va a ser la propuesta de la nueva estación de Sants. Aquí tenemos el parque de la España industrial. Es un gran vacío. Esto muy pobremente, no sé si es que este era provisional. Vacío muy pobre y siempre en obras al lado de la estación. Que eso no sabemos si la nueva estación lo va a tratar de resolver. Parece que sí. Bueno, aquí acabamos ya por el lado del mar para ver nuestro gigante. Fijaros qué bonita, monumental. Es una pieza realmente monumental. Bueno, y ahora acabamos ya. Fijaros, esta era la vieja estación. Fijaros el espacio que aquí había. Veis que ya está hecha la torre en diálogo con esta otra torre. Ese grupo de viviendas. Es una pena que toda esta zona de naves no haya tenido una continuidad, habiendo creado un edificio unitario, horizontal, porque fijaros que había distintas alineaciones, pero aquí llega la alineación del ensanche. Bueno, tenía solución, ¿veis? Ahí había como un diálogo de alineaciones formando una especie de gran rombo. O un óvalo, que es lo que en el fondo se ha ido conformando. Aquí vemos ya la preparación ya, y vemos asomar, ¿ves?, las dos torres, y asomar este gran edificio curvo, los contrastes de altura. Y esto es emocionante, fijaros ya los cimientos de lo que van a ser los andenes, la estructura de la estación, como una gran pieza geométrica que casi es paralela a la trama del ensanche, aunque ella sigue sus propios ritmos, que son el paralelo a las vías. Fijaros, aquí se ve muy bien la idea, esta gran plancha, esta era la idea de Sants, un gran plano que flotaba sobre el espacio sobre el cual se colocó ese gran monolito que era el hotel. ¿Veis? Es un espacio muy emocionante, son emocionantes estas fotografías. Y esta era la estación de Sants. ¿Qué tenía de bueno Sants? Pues a pesar de que yo en cierta manera la critiqué mucho cuando se construyó, porque yo esperaba un espacio luminoso, amplio, que diese luz a los andenes, realmente él actuó con una simplificación y una austeridad que es notable. Al fin y al cabo, él mantuvo todas las vías en un nivel y después repartió con esa especie de alternancia pues los vestíbulos y bajadas de escaleras hacia unos andenes y hacia otros. Esto que puede uno pensar que produce confusión respecto a haber tenido aquí todas las bajadas,
pues producía unas virtudes, que era que se podía salir lateralmente desde estos núcleos, salir hacia el vestíbulo, es decir, se generan al final como una especie de juego de dos vestíbulos. Todo esto, por supuesto, también estaba pensado con una gran diafanidad, que era la idea del edificio, una transparencia de un lado a otro, que era lo bonito de ese gran plano, que no tenía ninguna concesión a la luz natural. La luz entraba solo por esta fisura, por esta fisura. Y los trenes se entendía que estaban en un sótano. Pero bueno, era algo tan sencillo, tan claro, que al final ha logrado que la estación funcione bien. Fijaros que es una estación, la segunda de España en tráfico, después de Atocha. Tiene la mitad de tráfico de Atocha, pero es un tráfico impresionante. Y al final ha llegado a funcionar bien, incluso a pesar del laberinto en que la han llenado de tiendas, de espacios que no era la idea de los arquitectos. Comparada, con ejemplo, con la costosísima Sagrera, ¿cuál es el problema de la Sagrera? El problema de la Sagrera es este: haber creado varios niveles para los trenes. Eso es una locura. Es una locura. Porque al final, ¿qué pasa? Pues que al final habrá rodalías, habrá cercanías que serán larga distancia, que se mezclarán con alta velocidad. Cuando todos los anchos de vía en España sean idénticos, que van a ser al final el ancho estándar, pues al final habrá trenes que podrán entrar por una vía o por la otra. Esto es un error. No solo es costosísimo constructivamente, bueno, la prueba es lo que está costando la Sagrera. ¿Por qué? Porque el proyecto yo creo que nunca estuvo simplificado, como pudo estar Sanz, nunca estuvo bien organizado. Fijaros el caos de este vestíbulo aquí, este otro vestíbulo aquí. Bueno, fijaros, basta ver este plano para darse cuenta que aquí ha habido tantos condicionantes que han impedido un cierto orden, ¿no? Por luego, vial soterrado aquí, sobre el metro, autobuses, en los 3, 4 niveles en la estación de trenes, el AVE pesando sobre... Esto es una locura. Se va a hacer así también la estación de Bilbao, que va a ser pues eso, la obra que nunca acabará y que va a ser una ruina. Sagrera ya está siendo una ruina, algo que se tenía que haber acabado hace 10 años y que sigue sin acabarse. Porque Sanz tenía sus grandes virtudes. El arquitecto había renunciado a la luz natural, pero bueno, era un plano con esta luz artificial. Pensar que esto no estaba previsto, era todo un espacio diáfano, era un espacio muy bonito. Un gran plano que aquí, claro, lo han borrado con tanto comercio, tanta tienda, cuando todo esto podía haber estado en un nivel intermedio. Y luego las grandes pantallas de los trenes que salían. Bueno, era un tema bonito. Pero como veis se ha perdido un poco por los comercios. Pero bueno, tenía su cierta... ¿Veis? Ahí se ve la diafanidad de la entrada. Tenía elementos muy bonitos la estación. Sí que la gente decía que al final es verdad que no había ningún elemento espacial, de luz natural, no, todo estaba confiado a ese plano gigante que pesaba. Y esta es la nueva estación que se plantea. Como veis, plantea algo muy diferente. Probablemente habrá dos vestíbulos, uno de comercio, otro de llegadas diferente al de salidas, con rampas que unan a la plaza. Todo eso estará bien, pero la pena, como veis, es que va a tapar la belleza que tenía esa gran losa y ese gran monolito que era el hotel. Eso va a ser una pena. Que fijaros, desde la plaza al final va a ocupar muchísimo, nos va a agobiar, aparecen estos elementos absurdos que van a anular la fuerza del monolito. Es una pena. No han entendido, los que han hecho la reforma no han entendido nada de la vieja Sanz y de los valores que tenía. Aquí se elevan las pérgolas, es extrañísimo, fijaros, se crea una barrera verde respecto a la ciudad. Bueno, dicen que todo debe cambiar. Esto al final, pues bueno, no sabemos, claro, esto al final necesita una barandilla, este césped no crece, no sé, creo que son... Esto, por ejemplo, comparado con la sencillez que tiene el actual Sanz, esto es una confusión total, basta verlo, ¿no? Es también inhumano en sus proporciones, es una pena, vamos a añorar mucho Sanz. ¿Qué sentido tiene todo esto? Todo este esfuerzo gigante de piezas flotantes. Por Dios, si es una estación, hay que entrar y hay que salir y hay que esperar. Nada más. Creo que esto responde muy bien a los años que estamos viviendo de falta absoluta primero, de exageración en el gasto, de falta absoluta de criterio. De cierta manera, la forma está
dominándolo al hombre, está dominando la función. Esto al final, ¿qué es? Hormigón, hormigón, hormigón y más hormigón. Esto puede ser bonito, por supuesto. Es verdad que los niveles superiores de Sans eran para los coches, ¿no? Pues aquí será bonito poder subir hasta el primer nivel, bajar del primer nivel por el césped, de acuerdo, pero se podría haber hecho quizá con mucha más sencillez, es mi opinión. Ya veis que la estación va a ocupar mucho más, va a rozar, como veis, casi las farolas del Parque de la España Industrial, va a avanzar mucho más también hacia aquí, desaparece la gran pérgola, la estoa de los autobuses, se acerca muchísimo también a esta esquina. Bueno, ya veis que basta verlo para darse cuenta que le va a faltar sitio, va a quedar poco agobiado. Luego dicen que la obra va a hacerse sin alterar Sans, no lo sé, porque aquí el criterio es el opuesto a Sans. Como veis, aquí va a entrar la luz y es muchísimo mayor. No sé, me parece como la Sagrera una exageración. Sigue la moda de arruinar el país a costa de gigantescas estaciones, cuando es algo muy sencillo. Es entrar, llegar, esperar, salir. Tiene que ser algo muy claro. ¿Veis? Ya se ve que estas grandes losas van a tapar la belleza geométrica que tenía la vieja Sans. Sí, quizá aquí parece que se ha puesto otra vez por que el tráfico pase por aquí, con lo cual lo que comentaban de que el edificio se va a unir al Parque de la España Industrial, pues no va a ser verdad. Sí que es verdad que quizá era muy dura la Sans que habíamos conocido, y esta aparentemente va a ser un vergel. Esperemos que sea así. Bueno, nos despedimos ya de este espacio maravilloso, que era de los espacios más emocionantes que tenía la ciudad. Era más grande que Plaza Cataluña, más grande que la Plaza España. Era una de las puertas majestuosas de Barcelona. Es verdad que nunca acabó de tener una urbanización admirada o querida por los barceloneses, pero era un monumento realmente emocionante. Aquí nos despedimos de ella como un gigante que quizá no fue bien comprendido, pero que fue siempre emocionante. Muchas gracias.